Un gusto en saludarles una vez más a Alfonso Cuaglia, quien les habla. Hoy dándole continuidad al módulo 8 de permeabilidades relativas en su tercera semana. Siguiendo con el temario del programa de este módulo, hoy nos corresponde analizar lo que son los modelos analíticos y algunas consideraciones técnicas que derivan del análisis de las curvas de permeabilidades relativas, la calidad de las rocas y yacimientos y los fluidos que las saturan. Una gran diversidad de modelos se han ideado para la determinación de las permeabilidades relativas, entre ellos los modelos analíticos y empíricos, los cuales han sido propuestos por muchos autores, sobre todo al comienzo de los años 50. Estos modelos permiten la generación de curvas de permeabilidades relativas compatibles con los tipos de roca objeto del estudio en ausencia de los datos experimentales, y en la mayoría de los casos presentan ventajas en cuanto a que proveen resultados bastante razonables y confiables de una manera rápida y conveniente. Una muy buena y completa descripción de estos modelos se encuentra publicada en la literatura especializada, como por ejemplo el texto de permeabilidades relativas de yacimientos de petróleo de Honor Poole, Coleridge y Harvey, de las publicaciones CRC Press. Debe tenerse en cuenta que la aplicación de estos tipos de modelos no deberían descartarse aún en presencia de datos experimentales, tanto de laboratorio como de campo, ya que ellos proveen datos de aceptable precisión para estudios de caracterización de yacimiento y también para simulación numérica de reservorio. Las permeabilidades relativas pueden generarse también a través de modelos, los cuales pueden subdividirse en dos grandes categorías. Una de estas categorías son los modelos capilares y la otra son las que conforman las ecuaciones empíricas. En cuanto a los modelos capilares, estos se basan en que una roca puede ser representada por un conjunto de tubos capilares de diferentes diámetros, teniendo en cuenta un parámetro que define la tortuosidad y la geometría del patrón de flujo. Este enfoque permite la aplicación de las ecuaciones de Darcy y Poiseuille. Las ecuaciones propuestas por Corey son una de las más comunes de este tipo. En cuanto a las ecuaciones empíricas, estas se basan fundamentalmente en el modelado de un conjunto de curvas de permeabilidad relativa medidas, generalmente a través de regresiones. Distintas ecuaciones han sido generadas a partir de rocas de diversas litologías, del grado de consolidación de las mismas y de la humectabilidad. Como se mencionó anteriormente, los métodos más usados tienen que ver con enfoques determinísticos tipo Corey, donde el conocimiento fundamental de la geometría interna del espacio poroso es de gran importancia, es decir, los tamaños de gargantas de poro, los tipos de roca presente y la morfología de las curvas que caracterizan esas rocas fue el punto fundamental donde se enfocó Corey para hacer sus ecuaciones y su determinación. Cuando no se dispone de datos de permeabilidad relativa provenientes de pruebas de laboratorio, estos pueden ser generados mediante correlaciones numéricas a partir de parámetros como saturaciones, tanto residuales como iniciales, o datos de presión capilar. La mayoría de estas correlaciones usan la saturación en una forma normalizada o calibrada como parámetro de correlación. Las ecuaciones que se presentan a continuación definen la saturación normalizada para cada una de las fases, tanto para la fase de petróleo como para la fase de agua, donde SO asterisco y SW asterisco son las saturaciones normalizadas de petróleo y agua respectivamente. SO y SW son las saturaciones de petróleo y agua, y SWC viene siendo la saturación de agua crítica o irreducible, o como lo hemos estudiado en módulos anteriores, vendría siendo la saturación de agua inicial. Continuando con los modelos, describiríamos el modelo de Corey como un modelo de correlaciones comúnmente usado en simuladores numéricos.
Este es el método empleado con mayor frecuencia para expresar los valores de permeabilidad relativa en sistemas agua-petróleo. A continuación se observan las ecuaciones de Corey para determinar las permeabilidades relativas del petróleo y agua respectivamente. En dichas ecuaciones tenemos las funciones para determinar permeabilidad relativa al petróleo, KRO y KRW, donde los parámetros más importantes de esas ecuaciones serían la saturación residual de petróleo, la saturación crítica de agua y los exponentes de Corey para la permeabilidad relativa, que son el exponente NO y NW, que son uno para el petróleo y otro para el agua. Esta es una de las ecuaciones más utilizadas, la más comúnmente utilizada para hacer los cálculos y las reproducciones de las permeabilidades relativas en ausencia de datos de laboratorio o cuando se tienen solamente los endpoints. Como ustedes lo saben, la permeabilidad relativa al petróleo a saturaciones de agua inicial y la permeabilidad relativa al agua a saturación residual de petróleo. Las ecuaciones de Corey, siendo las más usadas en la práctica, han aportado por mucho tiempo una valiosa ayuda para la generación de permeabilidades relativas, lo cual es de gran importancia tanto para cuando no hay data disponible de laboratorio como para validar la misma de existir esta, ¿no? De tenerla generada a partir del laboratorio. En ausencia de datos experimentales, los exponentes de Corey, NO y NW, correlacionan de manera muy aceptable con los tipos de roca y también con un amplio rango de valores de humectabilidad. Para curvas cuya morfología es distinta de las obtenidas a través de los exponentes de Corey, se tienen aquellas correlaciones empíricas planteadas por Ibrahim y Kroderich en el año 2000 y Horner-Pur en el 86. Entre los exponentes de Corey más comúnmente empleados, según sea su humectabilidad, tenemos los siguientes en esta pequeña tabla. De acuerdo a la humectabilidad, Corey determinó rangos de exponentes para sus ecuaciones, tanto para el petróleo como para el agua, de acuerdo a la humectabilidad presente en la roca. Si es agua, el exponente para el petróleo sería de 2 a 5 y el exponente para el agua de 3 a 5. Si es humectabilidad del petróleo, los exponentes irían de 5 a 8 para el NO en el exponente del petróleo y para el exponente de agua NW de 2 a 3. Más en el 2013 hizo algunas estimaciones en función del trabajo previo de Corey y determinó que para humectabilidad intermedia el exponente NO para el petróleo iría de 3 a 5 y el NW para el agua iría también de 3 a 5. En este momento corresponde hablar acerca de otro modelo analítico, el modelo de Jones, donde dice que si es posible determinar la saturación de agua irreducible, entonces podrán predecirse las permeabilidades efectivas y relativas de la roca en relación a los diferentes fluidos que la saturan. Las relaciones que Park-Jones y sus colaboradores propusieron resultan en estimaciones razonables en arenas limpias y en arenas arcillosas. La dificultad de usar el modelo de Jones radica en la necesidad de calibrar o normalizar las curvas de permeabilidad relativa en función de la saturación de petróleo residual, por lo cual debe contarse con los endpoints tal cual como se hace en todos los otros métodos analíticos y empíricos de correlación para la determinación de permeabilidades relativas. Aquí están las dos ecuaciones. Como ven, no tiene tanto para la permeabilidad relativa al petróleo como para el agua, no usa valores de saturación residual de petróleo, sino que luego que calcula las curvas, estas deben ser calibradas con los endpoints, ¿no? Donde está la saturación de petróleo residual. Y en cuanto a los exponentes, él no utiliza rango, sino que usa dos números fijos. Uno, en la ecuación de permeabilidad relativa al petróleo, utiliza un exponente de 2, y para la permeabilidad relativa al agua usa un exponente de 3. Como sabemos, KRO y KRW son las permeabilidades relativas al petróleo y al agua respectivamente, y la saturación SWC es la saturación de agua crítica o inicial, mientras que la saturación de agua es la saturación de agua real. Pasemos ahora al modelo de Hirasaki.
Este es un modelo para calcular permeabilidad relativa, en el cual se consideran los valores máximos de permeabilidad al petróleo y al agua, además de redefinir la ecuación de saturación de agua normalizada. Hirasaki determinó las ecuaciones de saturación de agua normalizada como la que vemos a continuación, donde la saturación de agua asterisco es igual a la saturación de agua menos saturación de agua crítica, todo eso dividido por 1 menos saturación de petróleo residual menos la saturación de agua crítica. Una vez obtenida la saturación de agua normalizada, Hirasaki procede a generar el resto de las ecuaciones de permeabilidad relativa tanto al agua como al petróleo, utilizando como parte de su ecuación los exponentes de Corey, tanto para el agua como el petróleo. Lo único que en este modelo, en este tipo de ecuaciones, Hirasaki sugiere que se use para los dos exponentes un número igual a 2 como exponente de las ecuaciones. En algunos estudios que él ha realizado, dice que él partiría con valores de 2 y después, si necesita algo de calibración, se podría modificar, pero eso es lo que él determinó para el modelo que desarrolló. Ahora vamos con el modelo de Stone. Es bueno recordarles que estamos haciendo un sumario o un resumen de los modelos más importantes, los modelos más analíticos más importantes y más utilizados por los ingenieros y por los petrofísicos para generar permeabilidades relativas en función de ecuaciones empíricas y correlaciones. El modelo de Stone tiene la particularidad de que es un modelo probabilístico y que estima datos de permeabilidad relativa de 3 fases, de los datos medidos en laboratorio en 2 fases. Eso lo vamos a ver en el momento que veamos la ecuación completa de Stone, donde él desarrolla prácticamente un modelo probabilístico de 3 fases a partir de datos de laboratorio donde se han utilizado solo 2 de ellos. El modelo combina la teoría de flujo en el canal en el medio poroso con conceptos probabilísticos para obtener un resultado simple y así determinar la permeabilidad relativa al petróleo en presencia de flujo de agua y gas. El modelo tiene en cuenta los efectos de estéresis cuando las saturaciones de agua y gas van cambiando en la misma dirección en los dos sets de datos. Stone sugería una saturación residual de petróleo diferente a cero, la cual él llamaba saturación mínima de petróleo o SOM. Esta existe cuando el petróleo es desplazado simultáneamente por agua y gas. Es importante recalcar que esta saturación mínima de petróleo es diferente a la saturación crítica de petróleo en el sistema petróleo-agua, designado por la sigla SORW, y a la saturación residual de petróleo en el sistema gas-petróleo, que sería la SORG. Stone propuso el valor de saturación de agua normalizada para cada fase de la siguiente manera, expresado por estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Como les mencioné anteriormente, la dificultad de usar el modelo de Stone es precisamente seleccionando la saturación mínima de petróleo, la cual él mismo ideó y cuyo concepto él mismo desarrolló. A continuación, para determinar la saturación mínima de petróleo, que es la SOM, Stone desarrolló la siguiente ecuación, donde hay un coeficiente alfa multiplicado por la saturación residual de petróleo en el sistema de agua, todo eso sumado a 1 menos la constante alfa por la saturación residual de petróleo en el sistema de gas. ¿Qué es este coeficiente alfa? Se calcula a través de la siguiente ecuación, donde tenemos prácticamente saturación de agua crítica, saturación residual de petróleo en el sistema de gas y saturación de gas. De esta manera es como él relaciona las 3 fases en su ecuación, en la ecuación que él desarrolló. El SORW, como lo dijimos anteriormente, es la saturación de petróleo residual en el sistema de petróleo-agua, y el SORG es la misma saturación de petróleo residual, pero en el sistema gas-petróleo. Se encontró que esta correlación podía dar valores de permeabilidad relativa al petróleo mayores a la unidad, es decir, por encima de 100%. Y por esta razón se desarrolló una ecuación mediante el cual es posible
normalizar los valores obtenidos por el modelo de Stone, que es la ecuación que vemos a continuación. Permeabilidad relativa al petróleo, desarrollada de esta manera, donde esa permeabilidad relativa al petróleo a la saturación de agua crítica es el valor de la permeabilidad relativa al petróleo en la saturación de agua mínima o crítica, determinado del sistema de permeabilidad relativa a petróleo-agua. Generalmente se asume que las curvas de permeabilidad relativa al gas y al petróleo en sistemas de gas son medidas en presencia de agua inicial. Concluyendo con el modelo Stone, en virtud de las dificultades para determinar la saturación de agua mínima, Stone propuso la siguiente expresión normalizada. Y aquí es donde tendríamos definitivamente cuál es la ecuación de Stone, que no solo incluye las tres fases, sino que también corrige por los cálculos que les mencioné anteriormente, donde los resultados excedían de la unidad o del 100%. Es uno de los pocos modelos o más conocidos que incluyen las tres fases. Bueno, para culminar con esta primera parte, que consta de los modelos analíticos más usados o más conocidos, vamos a mostrar un pequeño ejercicio donde a partir de los endpoints o los pocos datos de laboratorio que se generan, recuerden que cuando hablamos de la permeabilidad relativa en estado no estable, una de las facultades que tenía esa prueba era que era muy rápida, porque muchas veces no se generaban toda la curva completa, sino que lo más importante en ese momento o en ese tipo de análisis o de ese tipo de experimentos era generar los endpoints. Sabíamos cómo se iniciaba porque teníamos saturación de agua mínima y permeabilidad relativa al petróleo a saturación de agua mínima, y también los valores finales que vendría siendo la saturación residual de petróleo y la permeabilidad al agua máxima que viene siendo a saturaciones residuales de petróleo. Con esos puntos solamente se pueden aplicar la mayoría de estos métodos analíticos. Por eso es que muchas personas a veces prefieren hacer análisis de permeabilidad relativa a estado no estable porque son más económicas y más rápidas, y después aplicar las correlaciones. Pero muchas veces nos encontramos con rocas que son un poco más complejas y necesitamos prácticamente experimentos donde se genere toda la curva en laboratorio o la mayor cantidad de puntos en laboratorio. Bueno, de esta manera tenemos un ejercicio utilizando esta vez el método de Corey, que es el más usado, como ya lo mencioné anteriormente, donde vamos a calcular y graficar las curvas de permeabilidad relativa al agua y al petróleo en función de las saturaciones iniciales y residuales de agua y de petróleo, respectivamente. Quiere decir que eso van a formar parte de los datos. Y a su vez vamos a emplear para ello los endpoints, que son la permeabilidad relativa al agua a saturación de petróleo residual y permeabilidad relativa al petróleo a saturación de agua inicial. Además de eso, vamos a utilizar, por supuesto, si estamos usando el método de Corey, necesitamos usar los coeficientes o los exponentes, mejor dicho, respectivos, que son el NO, el exponente del petróleo, y el NW, el exponente de agua. Todo eso forma parte de los datos que se están otorgando en este ejercicio, más las fórmulas que se van a usar, que son las fórmulas de Corey, tanto para la permeabilidad relativa al petróleo como la del agua. Otro dato que estaría haciendo falta aquí sería las estaciones a partir del cual se van a determinar la permeabilidad relativa en función de las saturaciones de agua. Aquí en este cuadro, donde ya los cálculos han sido realizados de permeabilidad relativa al agua y al petróleo, la columna principal o la columna a la izquierda de saturación de agua forma parte también de los datos junto con los vistos en la lámina anterior. Quiere decir que usted va a tener todos estos datos de saturaciones de agua en estaciones a partir del cual usted va a hacer los cálculos de permeabilidad relativa al agua y al petróleo utilizando las ecuaciones del método de Corey. Eso da como resultado estas curvas de permeabilidad relativa que tenemos aquí. En otros ejercicios hechos anteriormente hemos podido determinar los puntos, los endpoints, los iniciales, los puntos finales, terminales, más el crossover de las curvas, a partir de donde se pueden generar muchas interpretaciones y muchos cálculos.
En este módulo, o en esta tercera semana del módulo 8, haremos también algunos ejercicios para inferir y determinar no solamente la humectabilidad de la roca usando la regla de Craig, que veremos más adelante, como también tratar de inferir las calidades de los tipos de roca. Cuando me refiero a tipo de roca, me refiero al concepto de geometría de poros o tamaños de gargantas de poros. Entonces, la columna de saturaciones de agua son datos que van a ser dados, y lo que se va a calcular van a ser las otras dos columnas de permeabilidad relativa de agua y petróleo, como le dije anteriormente. Como pueden observar en esta zona sombreada que está aquí, estamos iniciando con la saturación de agua mínima o crítica que se da en los datos de la lámina anterior, y al final terminamos con la saturación de agua que correspondería a un valor de 0 permeabilidad relativa al petróleo. Quiere decir que para el momento en que ya se inyecta el 75% del agua en la muestra, ya el cálculo ya no sigue saliendo sino solamente agua por el otro extremo de la muestra. Eso es lo que se supone que debería simular este ejercicio, y por lo tanto no vale la pena seguir calculando el resto de los valores. Del 75% ya a ese valor de saturación de agua ya se alcanza la saturación residual de petróleo, porque la permeabilidad del petróleo prácticamente es 0, porque ya no fluye más petróleo por ahí. Entonces, el ejercicio es bastante sencillo. Lo pueden verificar con la fórmula, pueden verificar estos valores y pueden también plotear este gráfico si así lo desean, aunque al final de este módulo tendrán una tarea donde no solo estas curvas formarán parte de esa tarea, sino otras dos muestras más, y después hablaremos cómo vamos a hacer para compararlas entre ellas. Bueno, entonces vamos a parar esta primera parte de esta tercera semana y continuamos en el segundo video definido como módulo 8.6.